Buenas noches. Les presentamos el Design Thinking, que es un pensamiento de diseño y es una metodología ágil de innovación centrada en el usuario, que consiste en integrar las necesidades de las personas y el uso de las nuevas tecnologías para encontrar las soluciones prácticas ante los problemas de las personas. El Design Thinking, como hemos dicho, es una metodología ágil de innovación centrada en el usuario. Tiene varias fases como la fase de empatía, la fase de definición, fase de ideación, el fase de prototipado, la fase de medición y testeo, la fase de aprendizaje. Entonces, en este trabajo que estamos presentando hoy, yo les voy a dar pase a nuestros compañeros para que continúen con esta exposición. Muy buenas noches. Design Thinking. Esta metodología toma como centro la perspectiva de los usuarios finales y recurre a elementos como la empatía y la experimentación para la construcción de ideas. De esta forma, las organizaciones que empleen esta herramienta tomarán decisiones basadas en lo que los futuros clientes realmente quieren. Design Thinking trabaja con 5 fases. Vamos a empezar analizando la primera fase de empatizar. Empatizar es la capacidad de imaginar el mundo desde diferentes perspectivas para entender los hábitos de las personas. Es considerada la fase inicial de esta metodología y se ocupa del descubrimiento y entendimiento de las principales necesidades del usuario. Para empatizar con las personas debemos observarlas en su entorno, interactuando con el resto de actores implicados, conversar con ellas, escucharlas con respeto y curiosidad, sin emitir juicios de valor. Las herramientas que podemos utilizar son variadas. Entre las principales que hemos podido seleccionar son 6. Las entrevistas, la observación, los focus groups, la segmentación de mercado, mapas de empatía, inmersión cognitiva. A la par de aprender esta nueva metodología, hemos ido desarrollando un proyecto de innovación. Hemos empezado con esta primera fase y dentro de nuestro grupo hemos utilizado las herramientas como las entrevistas que nos han permitido poder obtener información de primera mano desde los propios usuarios. Para ello se ha elaborado con anticipación las preguntas que íbamos a utilizar para nuestras entrevistas. Hemos realizado también la observación, que nos ha permitido observar a nuestros usuarios finales en su ámbito real, para lo cual debe de ser documentado. También hemos utilizado dentro de estas herramientas los mapas de empatía, que nos han permitido conocer al usuario en mayor profundidad. Nuestro proyecto se desarrolló en la institución educativa Alfonso Villanueva Pinillos. Aquí pudimos observar, entrevistar a nuestros estudiantes de educación secundaria. Y nuestra problemática a estudiar fueron las estrategias adecuadas para mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de educación secundaria. Con toda la información recopilada pudimos elaborar este mapa de empatía, en el cual tenemos las respuestas de nuestros estudiantes acerca de qué piensa y qué siente, qué oye, qué ve, qué dice y qué hace, cuáles son sus esfuerzos y los resultados que esperan lograr al término de este proyecto. A continuación me toca explicar la fase definir. Acá tenemos 3 procesos importantes. Primero es determinar los usuarios. En este caso, los usuarios son los estudiantes del nivel secundario. Se crea la necesidad. La necesidad es que necesitan conocer estrategias de lectura. ¿Por qué? Hay 2 o 3 razones que hemos tenido en cuenta. Primero, porque quieren mejorar su nivel de comprensión lectora. Segundo, porque la lectura abre nuevas posibilidades de conocimiento, es decir, abre las puertas, es la acción principal que abre las puertas del conocimiento, y también les hace recordar, reconocer y aprender. Hablando de este espacio de lectura, nos abre muchas posibilidades, básicamente en el sistema educativo. La fase de definir tiene 3 aspectos: usuario, necesidad y por qué.
Los estudiantes del nivel secundario necesitan conocer estrategias de lectura porque quieren mejorar su nivel de comprensión lectora. Buenas noches con todos. La fase idear. Esta fase, al igual que las anteriores, empatizar, definir y las que vendrán, prototipar y evaluar, son insumos importantes en el proceso de la metodología Design Thinking, las cuales permitirán encontrar la solución óptima ante un problema. Esta fase, idear, es importante porque permite generar la mayor cantidad de ideas creativas e innovadoras que apunten a brindar posibles soluciones al problema planteado en la fase anterior. Recordemos que en la fase anterior nuestro equipo de trabajo tuvo en cuenta al usuario, la necesidad y el porqué para delimitar el problema. Los estudiantes del nivel secundario necesitan conocer estrategias de lectura porque quieren mejorar su nivel de comprensión lectora. Ante el problema planteado, el equipo de trabajo tiene el siguiente reto. ¿Qué estrategias de lectura necesitan conocer los estudiantes para mejorar su nivel de comprensión lectora? Este reto permite que los integrantes del equipo planteen todas sus ideas creativas e innovadoras para dar solución al problema. Como se puede evidenciar en la diapositiva, están todas las ideas que han sido generadas por los integrantes del equipo de trabajo. Estas ideas fueron agrupadas de acuerdo a las características comunes que tenían, como son ideas simples, ideas racionales, ideas atractivas, ideas ambiciosas. Para citar un ejemplo de cada una de ellas tenemos: una de las estrategias de lectura en ideas simples es sacarlos a leer al frente de sus amigos. Una idea racional es sugerirles textos de acuerdo a su edad e interés. Una idea atractiva es que se deben hacer creación de historietas a través del uso del Scratch. Una idea ambiciosa es la elaboración del podcast de sus lecturas y obras favoritas. A partir de estas ideas se va a seleccionar aquella idea más creativa, más ambiciosa, más innovadora que permitirá dar solución al problema identificado. Y de esta manera se dará pase a la siguiente fase dentro del proceso de la metodología Design Thinking. Muchísimas gracias. Prototipar es una fase experimental del Design Thinking y su objetivo es identificar la mayor solución posible para cada uno de los problemas identificados en las 3 primeras etapas de la metodología. Y para lograrlo debe hacerse rápido utilizando pocos recursos y tiempo. Nosotros hicimos un bosquejo de la fase prototipar y nuestra necesidad es que los estudiantes del nivel secundario necesitan conocer estrategias de lectura porque quieren mejorar su nivel de comprensión lectora. En este podcast le pusimos como título "Mis lecturas favoritas para mejorar el nivel de comprensión lectora". 1. Los estudiantes de forma personal seleccionarán las lecturas y obras literarias de su preferencia. Seguidamente, se organizan por equipos, comparten sus impresiones sobre la temática de la lectura. Luego, elaboran la estructura del podcast. En la introducción, ponen el saludo y presentación, nombre del podcast y resumen. En el desarrollo, los estudiantes siguen una línea de una temática que sigue una secuencia lógica, que es el cuerpo del tema y el mensaje. En el cierre, llama a la acción, invita a comentar y compartir. Cierra con una fase final
agradecimiento y despedida. El podcast permite expresar de manera creativa lo que comprendieron de la lectura realizada en sus podcasts, invitando a leer. Pues bien, continuando con la presentación del proyecto Podcast, mis lecturas favoritas aplicadas a las 5 fases del Design Thinking, corresponde a la quinta fase, evaluar. Pues bien, observamos el elevator pitch. Para su elaboración se ha tenido en cuenta, primero, que debemos de presentar el problema, ya que sabemos que todas las soluciones empiezan siempre con un problema. No importa lo que vamos a proponer resolver, lo importante es identificar este problema desde el inicio. Luego se debe de ofrecer una solución, ya que si el problema es lo que atrae a la audiencia, entonces la solución va a ser que se queden. También debemos demostrar por qué necesitan de nuestra ayuda, explicando las propuestas de valor, y una vez que se ha despertado el interés de la audiencia, es hora ya de cerrar el trato, como se dice. También explicándoles por qué nuestra solución es mejor que la de otros. Y debemos de buscar que captar la atención de la audiencia, tal vez con algún elogio, una pregunta antes de finalizar. Pues bien, respecto al proyecto, nos dice: ¿sabías que el 70% de estudiantes de la institución educativa Alfonso Villanueva Pinillos no logran comprender lo que leen, ya que no aplican estrategias adecuadas que le permitan despertar el hábito lector y la comprensión de los textos? En ese sentido, los estudiantes necesitan conocer y empoderarse de dichas estrategias. Los docentes realizaremos el proyecto Podcast, mis lecturas favoritas, de manera divertida y creativa, que permitirá disminuir los problemas de comprensión lectora. Sé un aliado estratégico en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Atrévete a ayudar. Para ello también se ha elaborado la malla receptora de información. Se ha aplicado la malla receptora de información a nuestro prototipo con la participación de nuestros estudiantes. En ella pues encontramos los aspectos interesantes, las críticas constructivas, las ideas nuevas, las preguntas y o dudas. En los aspectos interesantes se ha considerado lo siguiente: me parece una estrategia interesante para desarrollar el nivel de comprensión lectora. También despertar el interés por la lectura para crear el hábito lector. Es una experiencia significativa que los estudiantes elaboren sus propios podcasts. En las críticas constructivas hemos considerado, dices, debe tener más variedad de lectura, cuentos, leyendas de acuerdo a edad e intereses. Debería incluirse estrategias más modernas y originales que ayuden a mantener el interés en la escucha del podcast. Deberían mejorar la pronunciación, el acento, la modulación de la voz antes de grabar. En las ideas nuevas, en la elaboración del podcast, se debe incluir la participación de la familia, incluir más elementos sonoros, voces acordes a la historia que se está contando. Elaborar también podcast de entrevistas mediante videos. Preguntas y o dudas. ¿Cuánto será la inversión del proyecto? ¿Cómo será difundido el proyecto? ¿Por qué se tiene que reseñar? ¿Cubrirá las expectativas? A partir de los datos que se obtengan en la malla receptora de la información, se va a realizar un nuevo proceso que nos va a permitir determinar qué ajustes se deben realizar al prototipo, y nuevamente se procede al testeo. También es posible que estos hallazgos que se obtengan del testeo nos sugieran tal vez regresar a las fases anteriores para replantear aspectos que encontremos tal vez que deben de ser mejorados para ofrecer mejor a nuestra audiencia. Pues bien, eso es lo que respecta a nuestro proyecto que hemos presentado, titulado Podcast, mis lecturas favoritas. Gracias.